Mientras que quedan tan solo 2 días para comenzar esos test de Bahrein que nos van a indicar un poco más quién va a ser el principal dominante este año en la Fórmula 1, el protagonismo del día hoy se lo ha llevado Aston Martin y Fernando Alonso, ya que han hecho la presentación de ese nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia, y con unas declaraciones que ha dejado Fernando Alonso quizás bastante frías, bastante cautas en este sentido y dejando algunos mensajes que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Hay que recalcar que la presentación de este nuevo AMR26 ha sido totalmente un completo desastre por los continuos apagones que ha habido durante la presentación, por ese retraso también, lo cual pues nos ha dejado un poco también bastante fríos, ¿no? Porque se presuponía que iba a ser un evento reconocido a nivel mundial, a nivel internacional, y la verdad es que la puesta en marcha del equipo en este caso ha sido bastante fría, bastante desastrosa por los problemas que ha habido, sobre todo, como hemos comunicado, ¿no? Con esos apagones intermitentes que ha habido durante toda la presentación, durante toda la retransmisión del evento. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar ¿no? esas declaraciones que acaba de realizar Fernando Alonso y también Adrian Newey, el jefe de Aston Martin. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si consideras que este año Fernando Alonso va a ganar la tan ansiada 33, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que comentes qué te han parecido las declaraciones de Fernando Alonso que vamos a analizar ahora mismo. Ahora sí, empezamos con el vídeo. A las 8 de la tarde se presentaba el nuevo AMR26, un AMR26 lleno de esperanza, de ilusión, que mostró sobre todo un diseño muy agresivo, muy diferente al del resto de las escuderías en esos test de Barcelona, y la verdad es que las declaraciones que ha realizado Fernando Alonso sobre los objetivos y las expectativas de esta temporada, la verdad es que han sido bastante frías, bastante cautas. Es por eso que las vamos a ir analizando poco a poco y sobre todo también comentando un poco cuál es el mensaje que pretende transmitir el piloto asturiano. El primer titular que ha dejado claro Fernando Alonso es que ha dicho que creen que irán de menos a más, que es totalmente seguro. Ojalá poder tener a mitad de año un coche que les permita luchar por cosas grandes. Tenemos al mejor diseñador de coches que ha existido y unas instalaciones top. Ahora nos falta tiempo para engranar eso. Quizás aquí también Fernando Alonso ha querido ser mucho más cauto, mucho más precavido de todas esas informaciones, de toda esa rumorología que ha habido alrededor del diseño de ese AMR26, donde tampoco pudimos ver realmente cuál es el rendimiento de ese coche. Quizás en estos test de Bahrein sí que lo podamos ver, pero la verdad es que el mensaje aquí que deja es bastante cauto y bastante frío, considerando sobre todo pues que en las primeras carreras el Aston Martin quizás no va a ser un coche a destacar, quizás no va a pelear por cosas importantes, pero a medida que se vaya desarrollando lo más probable es que el coche sea más competitivo y por lo tanto pueda estar más cerca de esas primeras posiciones. También en la entrevista que ha realizado para Marca le han preguntado, ¿no? sobre dónde estaba Aston tras esos test de Barcelona y esto es lo que ha respondido el piloto asturiano. Nadie lo sabe por ahora. Creo que para nosotros ese es el caso. En Barcelona tuvimos muy poco tiempo y no tuvimos tiempo de hacer el shakedown antes, así que para nosotros fueron los primeros kilómetros con el coche y tampoco estábamos forzando los límites. Teníamos que rodar a una velocidad constante en las rectas y hay diferentes factores que nos resultan difíciles de estimar y no les prestamos demasiada atención. Encontramos cosas que mejorar de Barcelona a Bahrein. Algunas son simplemente cuestiones de comodidad en la cabina, el ajuste del asiento y cosas así. Y otras que necesitamos investigar más a fondo, como mejorar la refrigeración o las vibraciones. En cualquier caso, todo es muy normal para el primer día de pruebas. Creo que en Bahrein tendremos una visión clara, pero no hemos dedicado mucho tiempo a analizar el orden en este momento. Está claro que aquí con estas declaraciones Fernando Alonso la verdad es que
está dejando claro que quizás el Aston Martin, sobre todo en Bahrein, sí que van a forzar mucho más el coche, ya que en Barcelona no olvidemos que iba muy limitado en cuanto a la velocidad en las rectas. Era un coche sobre todo donde querían buscar o querían comprobar más bien la fiabilidad del mismo. Tampoco han demostrado grandes problemas, pero grandes avances tampoco. O sea que al final estamos todavía en una incógnita, como ha dicho el piloto asturiano, y por lo tanto, pues yo creo que a partir del miércoles quizás sí que ya podemos ver un poco cuál es la realidad actual de ese AMR 26. Otra de las cuestiones tiene que ver sobre todo con el reglamento y cómo los pilotos se tienen que adaptar a estos nuevos coches, a estos nuevos monoplazas, donde sobre todo se habla mucho de que en la clasificación pues los pilotos van a tener que levantar el pie en las rectas y acelerar a tope en las curvas, ¿no? Haciendo un poco unas acciones antinaturales, pero todo relacionado con esa recarga de la batería y de la energía, a lo que Fernando Alonso pues ha respondido lo siguiente. Creo que cada reglamento tiene sus particularidades y se requieren diferentes técnicas de conducción para cada coche. Creo que este es un poco más drástico en ese sentido porque parte de la gestión de la energía y la conducción que hay que hacer es para optimizarla durante toda la vuelta, incluso a veces en la clasificación, lo cual será un poco molesto desde el punto de vista del piloto. Creo que ahora hay que pensar un poco más. He pilotado en IndyCar y el objetivo principal era ahorrar combustible durante el 75% de la carrera. Piloté en el WEC y el objetivo principal era simplemente controlar la energía, además del sistema híbrido y el tráfico. Al fin y al cabo son solo carreras. Empiezas con luz verde en la primera vuelta y terminas con la bandera a cuadros, a cuadros en la última. Eso es parte de la carrera y te acostumbras muy muy rápido. La sensación inicial es que te gustaría conducir a toda velocidad y tener un coche diferente, pero la F1 tomó esa dirección y esas unidades de potencia híbridas requieren esa gestión de la energía. Creo que nos acostumbraremos. Nunca volveremos a finales de los 90 o principios de los 2000, cuando los coches eran ligeros, rápidos y el motor hacía ruido. Probablemente todo estaba en la cima del ADN de la Fórmula 1 y ahora nos estamos moviendo hacia una Fórmula 1 diferente. No sé si es mejor o peor, pero diferente sin duda. Creo que, como han dicho muchos pilotos, van a tener que cambiar su manera de conducir estos monoplazas, se van a tener que adaptar de la forma más rápida posible y en este caso Fernando Alonso, después de esas experiencias que ha tenido, como él ha indicado en la IndyCar o en el WEC, pues al final parte con cierta ventaja ya que sabe cuál es lo que tiene que hacer o qué son los condicionantes sobre todo de estos nuevos coches. Uno, Fernando Alonso, que también ha dicho que no sabe si va a ser fácil o difícil seguir a los coches, ni lo complicado que va a ser adelantar, ya que como sabemos este año no hay DRS y solo van a tener un botón de energía que van a poder usar para ser diferentes, ¿no? Si van detrás. En definitiva, está claro que los coches han cambiado mucho, que los pilotos se van a tener que adaptar a estos monoplazas y que en este caso yo creo que el piloto asturiano parte con cierta ventaja después de esas experiencias que ha vivido con otro tipo de automóviles. Otro de los casos que sobre todo está teniendo un debate y una expectación brutal en la Fórmula 1 está siendo el truco de los Mercedes, ¿no? Y esa posible ventaja que podrían tener con respecto al resto de las escuderías donde se les podría otorgar alrededor de 2-3 décimas por vuelta. Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso, donde ha mostrado cierto malestar con todo el asunto, aunque considera que se puede terminar solucionando. Sinceramente desconozco los detalles y no estoy seguro de su beneficio. No soy un experto en eso, así que confío en que la FIA lo controle y supervise y confío en Honda y Aramco para asegurarse de que nuestro motor sea lo suficientemente competitivo. Obviamente sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos. No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse, pero esto también es la Fórmula 1. Así que debes entender que todo lo que sucede está controlado por la FIA y debes aceptar la decisión final. Aquí, lógicamente, pues Fernando está mostrando su descontento y su desaprobación por lo que ha realizado Mercedes con el desarrollo de su motor, ya que considera que lógicamente le van a estar perjudicando otra vez más la FIA, otra vez en contra de Fernando Alonso, pero confía en que Honda y sobre todo Aston Martin pues desarrollen un buen motor, ya no solo que le permita igualar a Mercedes, pero que sí esté relativamente cerca. En este caso también ha decidido hablar, ¿no?, sobre las dificultades que ha tenido la unidad de potencia para Aston Martin
el motor Honda, y esto es lo que ha dicho el piloto asturiano. No tenemos mucha información y, como dije en Barcelona, incluso con la limitación que teníamos en las rectas con la velocidad constante y cosas así, al ser una prueba de rendimiento para nosotros no teníamos una idea clara de nuestras diferencias de potencia. Pero sí, solo conozco la información que vosotros conocéis, los mensajes que decían que estaban un poco retrasados. Pero esto es una carrera a largo plazo y estoy seguro de que, aunque empecemos un poco retrasados, hay mucho tiempo para recuperarse, y la segunda parte de la temporada va a ser más importante que la primera, en mi opinión. Y pues al final, Fernando, lo que está reflejando claramente es que Aston Martin no va a estar en las primeras posiciones en el Gran Premio de Australia. En las primeras carreras vamos a ver a un Aston Martin bastante rezagado, quizás en mitad de la parrilla, y por lo tanto la parte más importante de este AMR26 se va a ver sobre todo en la segunda mitad de la temporada. En definitiva, aquí la escudería británica yo creo que va a intentar defender y obtener el mayor número de puntos posibles en las primeras carreras, donde lógicamente no van a partir como favoritos, ni mucho menos, teniendo en cuenta la gran incógnita que hay con respecto al motor Honda y con respecto a todo este cambio de reglamentación. Y por lo tanto yo creo que aquí Fernando ha querido ser bastante precavido y ha intentado lanzar un mensaje sobre todo muy cauto, reflejando que la gran importancia de ese MR26 va a estar sobre todo en la segunda parte de la temporada, donde ahí sí que vamos a ver a un coche realmente competitivo. Por otro lado, también nos dejó alguna serie de pistas con respecto a cuál es el factor más importante que se va a tener este año en la Fórmula 1 a la hora de conducir el coche, y esto es lo que dijo el piloto asturiano. Creo que la mayor diferencia este año es la gestión de la energía y la forma de conducir el coche para optimizar la cantidad de energía disponible por vuelta. Creo que queda por ver un poco más en Bahrein y en las dos primeras carreras cómo será la degradación de los neumáticos y el seguimiento este año, ya que hasta ahora hemos estado corriendo solos. Por último, aquí sí que ha querido dejar un titular que la verdad es bastante prometedor, hablando sobre su posible retirada. No olvidemos que hace un par de días salió una noticia de que Fernando Alonso podría ser sustituido de Aston Martin en 2027 por Oscar Piastri, ya que consideraban que si Aston Martin seguía teniendo un coche que estaba en la mitad de la parrilla, pues el piloto asturiano podría decidir abandonar la Fórmula 1. En cambio, si tuviese un coche que fuese competitivo y que pelease por grandes cosas, como por ejemplo ganar carreras o estar de forma regular en los podios, ahí sí que se lo pensaría mucho más. Y esto es lo que ha dicho Fernando Alonso sobre su posible retirada. Me siento muy motivado y totalmente centrado, pero ya sabemos cómo es esto. No se trata solo de la parte puramente deportiva. Hay muchísimos eventos y compromisos que lógicamente te van agotando las baterías a lo largo de la temporada. Habrá que ver cómo funcionan estas nuevas reglas, si es fácil o difícil seguir a otros coches y cuánta acción vemos realmente en la pista. Todo eso son factores que pesarán en mi decisión de cara a 2027. Aquí al final lo que está dejando claro es que solo piensa en este 2026, que todavía no ha tomado una decisión con respecto a su futuro, pero yo creo que también considero que si Fernando tiene un coche competitivo, un coche que realmente se merece para pelear por las carreras, para pelear por podios, especialmente en ese segundo tramo de la temporada donde confían en que el AMR26 sea realmente competitivo, pues ahí quizás tenga la puerta abierta para seguir en la Fórmula 1. Pero como sabemos, esto es el gran circo del automovilismo y no sabemos hasta última hora qué es lo que realmente va a pasar con el futuro del piloto asturiano. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un like y coméntame qué te han parecido estas declaraciones, que a mí personalmente me han resultado muy frías y muy cautas después de esa ilusión que mostró en los test de Barcelona Fernando Alonso con ese AMR26 construido por el mejor diseñador de la historia, y esperemos que pueda ser el coche que le permita al piloto asturiano ganar la tan ansiada 33. Déjame toda tu opinión en los comentarios, que yo os iré respondiendo a medida que vais dando vuestro punto de vista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.